Yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es mayor que sus dirigentes. Con esta frase les damos la bienvenida al recorrido de una de las figuras más importantes de la historia colombiana, Jorge Eliezer Gaitán, el líder del pueblo. Con este video honramos la memoria de esta figura extraordinaria y le damos el lugar que merece en la historia de Colombia. Bueno, familia, aquí este es uno de los puntos más importantes del recorrido y se preguntarán por qué. Este fue el hogar donde Jorge Eliezer Gaitán creció y vivió durante un tiempo. Luego de vivir aquí, estuvo haciendo sus estudios en Italia, donde posteriormente traería sus ideas socialistas. Actualmente funciona como un restaurante, la casa fue dividida y como podemos ver es un restaurante que tiene increíbles alimentos por ofrecer. Ahora vamos a conocer el lugar donde se ubicaba uno de los cafés más representativos de la historia bogotana, que guardaba las memorias de grandes personajes como Jorge Eliezer Gaitán, quien aquí preparaba sus litigios y sus enriquecedores discursos en su máquina de escribir. Por allí pasaron grandes políticos y personajes en busca de un buen café, entretenimiento en su mesa de billar o simplemente una charla amena sobre política. Este lugar fue uno de los pocos que sobrevivió a los disturbios ocurridos en el Bogotazo, pero tristemente, en el año 2017, debido al deterioro de la infraestructura y desacuerdos entre los propietarios de la casa y el negocio, el café se vio obligado a cerrar. Sin embargo, negándose a perder toda la historia, el trabajo y la tradición, reabrió sus puertas muy cerca de donde nos encontramos, en la calle 17, en donde conserva el toque de café tradicional. Aquí nos encontramos en el sitio donde cayó Jorge Eliezer Gaitán. En este lugar trabajaba. Este era conocido como el edificio Agustín Nieto y él, aquel 9 de abril, se encontraba saliendo de su oficina cuando fue balaceado. 2 disparos cayeron en su nuca y una en su espalda. Al cuarto disparo, el asesino salió huyendo y más adelante se conocería la identidad de este, el cual fue Juan Rodas Sierra. Aquí donde cayó Jorge Eliezer Gaitán se hicieron unas placas conmemorativas que podemos ver en estos momentos, en donde refleja la lucha que hizo Jorge Eliezer Gaitán. Aquí se encontraba la droguería donde se escondió Juan Rodas Sierra luego de haber matado a Jorge Eliezer Gaitán. Y pues lo encontraron y se lo llevaron y lo masacraron. Uno de los hechos más importantes que podemos resaltar de este acontecimiento es que su esposa, en la noche, para no llamar la atención, traslada los restos de Jorge Eliezer Gaitán hacia su casa en una carreta. Luego de un tiempo, sus restos terminarían en el jardín de la casa donde ahora reposa. La familia alegó que no dejarían que el cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán reposara en uno de los cementerios hasta que el presidente no saliera del poder. Sin embargo, por diferentes acontecimientos y las injusticias que han sucedido, sus restos residen hasta el día de hoy en el jardín de la casa. El 9 de abril de 1948, la Plaza de Bolívar en Bogotá se convirtió en el epicentro de una violenta protesta tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Miles de sus seguidores se reunieron en la plaza desencadenando enfrentamientos con la policía y saqueando edificios gubernamentales. El caos y la violencia se extendieron rápidamente por la ciudad, dejando un escenario de destrucción y muerte. ¿Sabías que en un terrible acto de venganza al asesino Juan Rodas Sierra lo trajeron arrastrado hasta la Plaza de Bolívar? Paralelo a ello, en la radio se empieza a informar acerca de la dolorosa noticia de la muerte de Gaitán. Pero esto, a la vez, era un llamado a tomar justicia por mano propia. La gente sale a las calles y se cuenta que algunos policías partidarios de Gaitán les entregan armas a los civiles y estos empiezan a usarlas entrando en una locura frenética a disparar y a quemar sitios estratégicos, como la gobernación de Cundinamarca y el Palacio Episcopal. Tal era el caos que el gobierno envía un tanque. El pueblo pensaba que era para su apoyo, hasta que empiezan a dispararles, ocasionando en este momento balaceras de todos los lados.
El ejército, el tanque y los civiles causaron la muerte de una cifra inexacta de personas, la cual ronda entre 300 a 5.000 vidas. Con toda esta confusión, el gobierno se vio obligado a reforzar la seguridad trayendo batallones del ejército desde Boyacá y el Tolima. La violencia empieza a extenderse como pólvora por varias regiones del país, llevando a su paso muerte y destrucción, una ola de violencia que continúa hasta nuestros días. Bueno, nos encontramos en el Parque del Renacimiento, ubicado en la calle 26. Aquí seguiremos con la información. Este lugar era parte del cementerio central. En el año 2000 aproximadamente fueron retirados algunos restos y luego se convirtió en el parque que vemos hoy. En este patrimonio cultural e histórico reposan los cuerpos de miles de personas que murieron el día del 9 de abril. Este fue fundado en 1836, pero pues a las víctimas del Bogotazo las llevaban en volquetas y las depositaban en fosas comunes. Bueno, familia, continuamos con el monumento de Jorge Eliezer Gaitán. Este se encuentra sobre la calle 26 y podemos ver que este tiene una posición pues ya reflexiva y pues ya. Este es una de las tantas estatuas construidas en honor a Jorge Eliezer Gaitán. En este caso fue elaborada por el escultor Alonso Neira. Bueno, familia, en esta parte del recorrido nos encontramos en la Casa Museo de Jorge Eliezer Gaitán. Aquí descansan sus restos mortales y adicional encontramos varios elementos representativos del 9 de abril, como lo son el arma con el que le dispararon y el traje que vistió ese día. Como dato curioso, quisiera añadir que este edificio fue construido por Rogelio Salmona y el objetivo principal era que estuviera abierto al público, pero en este momento no se ha terminado su construcción, por ende nos tocó grabar aquí afuera, pero aquí ustedes pueden observar cómo va quedando según la obra. Como conclusión de este recorrido podemos evidenciar la importancia de Jorge Eliezer Gaitán en la historia de Colombia y su impacto tanto en la política como en la comunidad colombiana, llevando a cabo grandes hazañas para el bienestar de Colombia. Una de las conclusiones más interesantes que podemos sacar de este recorrido es que es uno de los más interesantes, entretenidos que pueden haber en nuestra ciudad, ya que los lugares en los que se puede recorrer o visitar y aprender más de nuestra historia sobre Jorge Eliezer Gaitán tienen más actividades como parques cerca o lugares para almorzar, además de que es muy apto tanto para niños como para personas mayores y extranjeros para que aprendan un poco más de la historia de nuestra ciudad. Como conclusión del recorrido, puedo decir que fue muy educativo e interesante, ya que si bien había escuchado de la figura que representó Jorge Eliezer Gaitán, en este pequeño viaje pude conocer detalladamente lugares y datos muy importantes que lamentablemente en nuestro diario vivir pasamos desapercibidos. El empeño y esfuerzo de la investigación fue vital para transportarnos a esta dolorosa época de Colombia. Este recorrido fue muy educativo para mí, fue una experiencia muy enriquecedora de uno de los periodos más tristes, crueles y sangrientos de nuestro país. Visitar estos lugares fue ser más consciente, ver de manera cercana que esto más que una historia que se cuenta en libros o en videos fue real, una historia que aunque poco a poco se ha ido olvidando, dejó marcada una honda herida en nuestro país. Para mí fue triste visitar lugares donde corrió la sangre de inocentes, donde acabaron los sueños y esperanzas de muchos de nuestros compatriotas. El transcurrir del tiempo le dio paso a la modernidad. Muchos de estos lugares fueron demolidos para construir otros espacios, bellos quizás, pero en los que se perdió la historia y solo quedan escasos recuerdos de lo que fue el Bogotazo, o en otros casos, simples placas que no hacen justicia por aquella parte importante de la historia de Colombia. Con este recorrido pudimos darnos cuenta que muchos de los caminantes que por allí transitan no notan la existencia de estos memoriales
ni le dan la importancia que estos merecen. Así, este trascendental suceso se convierte en un borroso recuerdo de Bogotá. The Plaza de Bolívar was the place where Jorge Eliezer Gaitán enunciated his speech. During the Bogotá zone, the Plaza de Bolívar was the scene of all the violence, robberies, and deaths. The Agustín Nieto building was the office of the Lauer Gaitán after his death. Commemorative plaques were placed in this building. After the Bogotazo, the Central Cemetery received many of the victims of the conflict, who were not buried in a dignified manner. The Casa Museo is administered by the National University of Colombia and is an important center for research on Colombian history and the legacy of Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán was a lawyer known for his great ability to express himself in speeches. Jorge Eliezer Gaitán was a great defender of human rights and agrarian reform. He wanted a better future for Colombia.